Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y os voy a enseñar una colección que se llama Las historias más bellas. ¿Y las historias más bellas de qué? Pues de diferentes mitologías antiguas, de culturas antiguas. Por ejemplo, está en catalán, pero se llama Las historias más bellas de la mitología griega. Es las historias más terribles de monstruos mitológicos. Y sí, pone más terribles, que supuestamente es el único libro que pone esto. Las historias más bellas del antiguo Egipto. El antiguo, por supuesto. Y por último, el último que os enseñaré es las historias más bellas de la antigua Roma. Esto es mitología adaptada para niños, pero también les encantan a los adultos. Y ahora os enseñaré un poco qué hay dentro de cada libro. Que es el primero que tuve, y de momento el último, porque los otros son de la biblioteca, es las historias más bonitas de la mitología griega. También existe en castellano, y este está en pequeño. Supuestamente el único. Por ejemplo, este mito muy conocido que se llama Heracles y los 12 trabajos. Aquí, en este libro, bueno, y en todos, hay muchas ilustraciones y hay cuentos que tienen varias partes. Por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules. Aquí, 1, 2, la hidra de Lerna. 4, el senglar d'Ariman. En catalán. Y a mí me gustó porque soy muy fan de la mitología griega. Ahora las historias más terribles de monstruos mitológicos. Este es un libro de los grandes y estos libros tienen la ventaja que es tapa dura. Aquí hay diferentes culturas: griega, nórdica, mitología japonesa, mitología china, mitología india y mitología azteca, que solo hay un cuento. Salen varios cuentos de las diferentes culturas, sobre todo de los griegos y nórdicos, que supuestamente deben ser los más conocidos. Aquí, como tienen más espacio, pueden hacer unos gigantescos dibujos y muy chulos. Las historias más bellas del antiguo Egipto. A ver, ya por avanzado te digo que salen los dioses, evidentemente. No queda muy claro, pero no sabemos si es Horus o Ra. Pero queda un poco indeciso dentro del libro. A ver si vosotros lo descubrís. También es grande, es tapa dura y también tienen unos dibujos gigantescos. También muy chulos. Y pasamos con Roma. Y ahora ya las historias más bellas de la antigua Roma. Aquí yo la verdad no recuerdo muchos dioses. Y aquí, por ejemplo, sale un gladiador, como era normal en Roma, que supuestamente era el circo. No sé qué tipo de circo, la verdad. Y aquí también sale pues el Coliseo, ¿no? Es grande y es tapa dura. También los dibujos son muy grandes, muy chulos, y los cuentos un poco absurdos. ¿Por qué digo absurdos? Mira, iba de que un chico quería matar al rey porque era muy injusto. Y se disfraza de gladiador y se va a matar al rey, que está aquí con su mayor amigo o sacerdote o no sé qué. Y era el más grande y más bueno. Y como ve que todo el mundo se dirige ahí para recoger su paga, se dirige a él y lo mata con su puñal. Entonces, el otro era el rey. Era el otro. Entonces, no sé qué pasa, que al final mete la mano dentro de esta antorcha grandota para iluminar. Y el rey
Se sorprende tanto de que no se queja, que se queda impresionado y dice, te dejo escapar, por eso es tan absurdo. Pues hace aquí un dilema, se inventa no sé qué, y al final confunde al rey y dice, bien, vamos a hacer una tregua. ¡Muy absurdo! ¡Yay, la tregua! Vale, sí. Todos son un poco absurdos. Los del antiguo Egipto dan vino, se duermen y no sé qué, ¿sabes? Cerveza. Por eso me hacen tanta gracia, porque son muy absurdos. Y pienso que cómo podían creer a estas historias los romanos. Pero bueno. Hay de todo. Yo recomiendo estos libros porque hacen gracia y para niños, pero también les encantan a los adultos. No solo hay estos 4, también hay uno que es de vikingos, hay otro que son de culturas de Sudamérica, los mayas, los aztecas y los incas. Y bueno, supongo que hay alguno más. No me acuerdo de todos, la verdad. Así que bueno, no os puedo decir más. El título, si lo queréis buscar, es Las historias más bellas, o en catalán, Las historias més boniques. Tienes todos los enlaces en la descripción, incluso los que no te he enseñado, por si los quieres mirar. Dejad un buen like si os ha gustado este vídeo, suscribíos y activad la campanita si no os queréis perder nada. Y sin más, me despido. ¡Adiós!